Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro Facebook en vivo de la Clínica Ricardo Palma, hoy día para tratar un tema de mucha importancia, que es el cáncer de endometrio. Les habla el doctor Armando Guamán Naula, soy cirujano oncólogo y ginecólogo oncólogo de la clínica y hemos decidido, tratar ese tema por su importancia. Lo primero que quisiéramos decir a ustedes es ¿de qué estamos hablando? Cáncer de endometrio. El endometrio es una parte del útero que es en la parte interna. Como pueden ver en la imagen, hay una lesión que está en la cavidad uterina. Entonces hay un tejido que rodea la parte interna y esa parte se llama endometrio. Entonces este tejido es el que donde se van a generar las lesiones y a esto se va a llamar cáncer endometrio, obviamente siempre y cuando estas células sean malignas. Una vez que nos hemos ubicado en dónde está la lesión y de qué estamos hablando cuando hablamos de cáncer endometrio, quisiéramos hablar ahora de cuál es la frecuencia de este tumor. Como pueden ver en esta presentación, la incidencia en Estados Unidos es de 22.8 por 100.000 habitantes. Esto es una cosa que me gustaría que se den cuenta, porque si vemos la incidencia en el Perú, va a variar de 2.9 a 3.4 por 100.000 habitantes. Y como pueden ver, hay una amplia diferencia, casi 10 veces mayor en Estados Unidos que en Perú. La pregunta, ¿estos datos serán reales? En el sentido, hablo del registro de Perú, y aquí creo que también tenemos que, reflexionar sobre que en Perú todavía tenemos mucho subregistro de casos. Estos datos de incidencia de 2.9 a 3.4 en Perú por 100.000 habitantes son datos que se han registrado de los registros de cáncer que tenemos en el INEN, en Trujillo y en Arequipa. Pero no tenemos realmente una data de todo nuestro país. ¿Y por qué hago hincapié en estos datos? Porque probablemente nuestra incidencia no sea de 2.9 a 3.4, sino más bien que sea muy cercano a este valor de 22.8 como ocurre en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los estilos de vida que ahora tiene el peruano son tan parecidos a los estilos de vida que hay en Norteamérica. Si consideráramos que la data es de 3 por 100.000 habitantes, quiere decir que para los 30 y tantos millones que tenemos nosotros, deberíamos al año diagnosticar aproximadamente 1.000 casos de cáncer de endometrio. Y la data todavía no nos muestra esta situación. Si eso lo multiplicáramos por el valor que está en Estados Unidos de 22.8, nuestra data debería ser que en Perú deberíamos diagnosticar 10.000 casos de cáncer de endometrio al año. Entonces, como se pueden dar cuenta, es una cantidad de casos bastante grande. Entre 1.000 a 10.000 casos de cáncer de endometrio en nuestro país, en función de los datos que tenemos en las bibliografías. Es importante también mencionar, ya cuando hablamos de cáncer de endometrio, que existen dos tipos en general, ¿no? El adenocarcinoma es tipo 1, que es el más frecuente. Normalmente es el 80% de los casos son este tipo 1, cáncer de endometrio tipo 1. ¿Y qué características tiene este cáncer tipo 1 de cáncer de endometrio? Es un adenocarcinoma tipo endometroide, es hormonodependiente, sigue la secuencia de hiperplasia, carcinoma. Justo yo le explicaba a una paciente de que primero es una hiperplasia simple, luego es una hiperplasia compleja y luego esto ya puede derivar en células cancerígenas que finalmente van a dar un carcinoma. También hay una relación con los estrógenos. Generalmente este cáncer, el tipo 1, es de buen pronóstico y tiene una lenta evolución. Esos son los detalles del tipo 1. Recuerden, el tipo 1, el 80% de los casos, o sea, de buen pronóstico. Pero también tenemos el tipo 2, que más o menos es el 20% de los casos. Hay un predominio en posmenopáusicas, no tiene relación a este factor importante que son las hormonas, no responde a tratamiento hormonal y generalmente son de alto grado, generalmente son células cancerígenas de tipo seroso, células claras, y la evolución es malísima, es mucho más agresivo. Generalmente este es el cáncer que da metástasis rápidamente a otras zonas
y suele diagnosticarse en un estadio mucho más avanzado, justamente por su agresividad. Empieza y rápidamente tiende a producir metástasis y esto hace de que sean de mal pronóstico. Felizmente, este tipo de cáncer de endometrio solamente representa aproximadamente el 20% de los casos. Hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo en general y eso es lo que necesitamos que, digamos, la población conozca, las mujeres que están, especialmente aquellas mujeres mayores de 50 años, tengan presente. El cáncer de endometrio es un cáncer que se presenta en mujeres posmenopáusicas, generalmente. No quiere decir que en mujeres que todavía están menstruando no haya cáncer, sí los hay. Y cada vez detectamos más cáncer en mujeres que aún menstruando hacen cáncer de endometrio. Pero en general se dice que el cáncer de endometrio se da más frecuentemente en posmenopáusicas. La incidencia aumenta con la edad, o sea, el riesgo de una mujer de 40 años de que tenga cáncer de endometrio va a ser menor a una mujer que tenga 60 o 65 años o 70 años, y aquí vamos a hablar más adelante de algo muy importante. El pico más o menos está a los 63 años, pero este pico cada vez se está desplazando hacia abajo, o sea, yo diría que incluso ahora el pico está entre los 55 y 60 años, donde detectamos más cáncer de endometrio. Y otro dato, más del 90% de los pacientes con cáncer de endometrio son mayores de 50 años, lo cual no quiere decir, nuevamente reitero, que en menores de 50 años también hay cáncer de endometrio. Ahora, también tiene un rol los estilos de vida, pero también siempre una pregunta que se nos hace mucho es sobre qué carga genética o el riesgo hereditario hay en cáncer de endometrio. Y lo que hay que decir más o menos es que del 10 al 15%, incluso hasta el 20% de los cánceres de endometrio pueden ser hereditarios. Pero en general, la mayoría de los cánceres de endometrio están ligados a este tema que estamos tratando ahora, que son los estilos de vida. Y los estilos de vida están en función de obesidad, que es un factor de riesgo, la nuliparidad, o sea, una mujer que no ha tenido hijos, mayor riesgo de tener cáncer. Aquí es importante establecer que los factores de riesgo son muy parecidos a los factores de riesgo para cáncer de mama. La nuliparidad, no tener hijos, es un riesgo. La menopausia tardía, o sea, el hecho de que la regla se le prolongue a la mujer un tiempo mayor de lo normal, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio. También los pacientes con diabetes mellitus tienen mayor riesgo, y la exposición prolongada a estrógenos, ya sea porque toman como anticonceptivos o especialmente las mujeres que comienzan con la perimenopausia y muchas veces ellas reciben terapia hormonal y en algunos casos esta terapia hormonal es aperomido de estrógenos sin un adecuado contrabalance de progestágenos, eso también se va a convertir en un factor de riesgo. Y el tamoxifeno, la toma de tamoxifeno es un factor de riesgo. ¿Quiénes toman tamoxifeno? Tamoxifeno es una droga que se utiliza en pacientes que tienen cáncer de mama, que después que han recibido su tratamiento, han sido operadas, luego han recibido quimioterapia, etcétera, ya luego, después de todas esas terapias, generalmente comienzan a usar tamoxifeno por 5 años o incluso más, y se ha determinado que en estas mujeres también hay un crecimiento del endometrio y por eso la mujer con cáncer de mama que está tomando tamoxifeno se le tiene que hacer controles periódicos de ecografía transvaginal para ver si está habiendo un engrosamiento del endometrio, para así establecer si hay un riesgo de que haya o no haya un cáncer de endometrio que se esté desarrollando producto del tratamiento con tamoxifeno. Y lo que ya dijimos, ¿no? Las píldoras anticonceptivas, que es un factor también, o sea, el hecho de exponerse a estrógenos va a convertirse también en un factor de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio. ¿Qué debemos observar, ¿no? Bueno, doctor, ¿cómo me doy cuenta que estoy pudiendo realizar un cáncer de endometrio? Y antes de desarrollar esta lámina, me gustaría dar un concepto que siempre hablo. Siempre digo, mujer posmenopáusica, o sea, si usted es una mujer que ya dejó de menstruar
y que a los meses vuelve a menstruar, o sea, vuelve, mejor dicho, a tener sangrado, cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Y aquí este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas mujeres no le dan importancia porque piensan, dicen, no, es que la regla me está regresando, la menstruación me está volviendo, y entonces lo dejan pasar y sigue el tiempo, y pasa un año, y pasa 2 años, y de repente, si es un tipo 1, como hemos explicado, que es de progresión lenta, vamos a demorar en que la enfermedad avance. Pero si es un cáncer tipo 2, como hemos dicho que es mucho más agresivo, probablemente a los meses vamos a estar en problemas serios porque no hicimos un adecuado estudio de lo que estaba pasando. Entonces, repito, mujer posmenopáusica que presente sangrado después que ya haya cesado la menstruación, cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué debemos observar? Que haya un sangrado genital anormal, o sea, un sangrado que ya no había y que hay. También en algunos casos no es propiamente sangre, sino un flujo rosado, especialmente en la posmenopausia. Hay a veces también pérdidas intermenstruales o menstruaciones anómalas que incluso se dan en la perimenopausia. Por eso que la perimenopausia es siempre una etapa que hay que tener muchísimo cuidado y estar vigilando que no haya sangrados fuera de lo normal, ¿no? Y en algunos casos incluso no es un sangrado, sino más bien a veces una secreción purulenta, que a veces se da más en cáncer de cuello uterino, pero también es un signo en cáncer de endometrio, y más si el paciente la paciente es una paciente de edad avanzada. Incluso hay otros casos en los que no se detecta, digamos, sangrado, sino la paciente acude a consulta por dolor y pélvico, y en el examen que se hace se encuentra que dentro de la cavidad uterina hay una especie de colección, que es lo que se llama piometra, y entonces cuando se hacen los estudios también se puede detectar. Entonces, dijimos que lo más importante acá es que cuando una paciente comienza a tener sangrados anormales, es importante hacer una revisión y acudir al especialista. Ok, habíamos hablado sobre qué debemos observar, donde hemos dicho que lo más importante es el sangrado, y ahora, ¿qué debemos hacer? Lo primero que hay que decir acá, que es importantísimo, que si yo estoy sospechando de cáncer, tengo que ver a un especialista en cáncer. Eso es un tema muy importante, porque muchas veces hay, digamos, por este fenómeno a veces se puede retardar en el diagnóstico. Entonces, lo primero que debe hacer ante la sospecha de un cáncer de endometrio, yo te estoy sospechando, tengo un sangrado, debería acudir obviamente a un ginecólogo, pero si tengo la posibilidad de más bien acudir a un ginecólogo oncólogo, en buena hora. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que probablemente el especialista le va a pedir, aparte de hacer un examen clínico, establecer los factores de riesgo, si es una paciente obesa, si es una paciente con diabetes mellitus, en fin, todos los factores que hemos establecido, es luego pedirle una ecografía. Y en la ecografía lo más importante que vamos a ver es el grosor del endometrio. Se mide cuánto mide el endometrio, y luego vamos a también poder descubrir si hay miomas o hay pólipos. ¿Y por qué hablamos de miomas y pólipos? Porque estos también son responsables a veces de algunos tipos de sangrado en la mujer. Todo esto lo vamos a poder evaluar con una ecografía transvaginal. Y acá quisiera que se den cuenta que, miren, es un examen tan sencillo y tan simple como una ecografía transvaginal, que llevado de la mano de un especialista podemos detectar tempranamente cualquier patología que se esté desarrollando en el endometrio. Otro examen que si vemos que la ecografía transvaginal es sospechosa, hay un endometrio engrosado, vemos que hay algo que no está bien, entonces lo que se va a indicar normalmente es una biopsia. Es una biopsia del endometrio, ¿no? Que normalmente se hace en sala de operaciones, a veces se puede hacer también en consulta, solamente en consultorio, y se toma la muestra, y a través de esa muestra, la misma que se manda a la anatomía patológica, vamos a poder determinar si existe o no existe un cáncer de endometrio. Y la histeroscopía diagnóstica, que también es otro procedimiento que la hacemos en nuestra clínica, tanto la ecografía, todos los estudios se pueden hacer en nuestra clínica. La histeroscopía ya es un examen un poco más avanzado,
en el que cuando cumple determinadas indicaciones, la paciente va a ir a sala de operaciones. Es como una cámara que ingresa dentro del útero por el cuello uterino y nos va a poder mostrar, así como más o menos vemos en la imagen que está a la derecha en la esquina, una lesión que está dentro del útero que se ve directamente por histeroscopía. Entonces, en algunos casos seleccionados, será necesario hacer una histeroscopía diagnóstica, hacer una biopsia, digamos, más dirigida, y podemos también tener el diagnóstico de cáncer de endometrio o descartar que tenga cáncer de endometrio. Es importante decir acá, no todas las mujeres que sangran van a tener cáncer, o sea, para la tranquilidad también de las personas, pero sí es importante recordar que todas las mujeres que tienen sangrado anormal deben acudir a un especialista para hacerse un estudio, digamos, adecuado y poder descartar si estamos o no estamos frente a un cáncer de endometrio. Acá quiero rescatar, digamos, lo importante. Siempre consideramos que para hacer un adecuado diagnóstico de una patología es importante 3 factores. El lugar, que siempre hablamos, el lugar de la clínica, la tecnología, que es importante, y el recurso humano. Entonces, en la clínica Ricardo Palma les ofrecemos una infraestructura adecuada, digamos, como siempre decimos, la clínica no es clínica, ya es un hospital privado. La tecnología que está a la vanguardia, tenemos la suerte de que en la clínica tenemos lo último en tecnología. En la actualidad incluso podemos usar, hacer lo que se llama ganglio centinela con verde indocianina. Tenemos torres especiales de laparoscopía que se utilizan para, usando verde indocianina, se hace un marcaje y podemos determinar qué ganglios están comprometidos o no están comprometidos. Y lo mismo para el tema de las histeroscopías. Tenemos torres de 4K con las cuales se hace un estudio muy minucioso y poder llegar al diagnóstico. Entonces, finalmente, recordarles que si usted tiene algún sangrado anormal, alguna duda, alguna inquietud sobre cáncer de endometrio, algún familiar, alguien, acuda con nosotros. El servicio de ginecología oncológica de la clínica se encuentra en la Torre A, en el 4º piso. 4º piso de la Torre A, los atenderemos gustosamente con cualquier duda que usted tiene, venga a una consulta, o probablemente está, digamos, siendo atendido en otro lugar, pero quiere otra opinión, con mucho gusto los podremos atender. Muchas gracias. Vamos a responder algunas preguntas que nos están haciendo las personas. Por ejemplo, dice, ¿el cáncer tiene alguna relación con las hormonas que los ginecólogos dan en la premenopausia? La respuesta en general se puede decir que sí, depende de qué tipo de hormona esté recibiendo. A esto le llamamos terapia hormonal, ¿no? O sea, los ginecólogos normalmente recetan terapia hormonal. Si la indicación, digamos, es por un especialista, normalmente va a depender, lo más importante es que debe haber un balance entre estrógenos y progestágenos, o sea, debe haber dos hormonas que debe haber como un contrabalance. Cuando hay una predominancia de estrógenos, es, digamos, donde va a haber un mayor riesgo de cáncer de endometrio, en general. Entonces, en general, además, es importante reconocer que sí, que el uso de anticonceptivos, hormonas, ¿no es cierto?, va a jugar un rol importante en el desarrollo del cáncer de endometrio. Hay otra pregunta que dice, ¿qué pruebas se deben hacer para el diagnóstico? Ya lo hemos dicho. Una prueba sencillísima. Obviamente, ser evaluado por un especialista, hacer un examen clínico completo y una ecografía transvaginal. Una ecografía transvaginal es la herramienta tan sencilla. ¿Cuántas mujeres se hacen ecografía transvaginal en su vida? Muchísimas. Y esta ecografía transvaginal es un simple examen que va a permitirnos detectar muy tempranamente una lesión. Por eso que es un cáncer que en realidad no debería, digamos, demorarse en hacer su detección, porque con una ecografía ya vamos a tener el signo de alarma para ver si esta paciente debe entrar a más estudios, entre ellos hacer biopsia, hacer histeroscopía, etcétera, etcétera. Todo empieza en una ecografía transvaginal. El tema de estar expuesto a radiación también puede ser un factor de riesgo, sí. En general la radiación siempre es un oncogénico, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, se ha determinado en otros tipos de cáncer también
juega un rol importante la radiación. De manera que sí, un paciente que está sometido a radiación puede también tener alguna alteración y desarrollar un cáncer de endometrio. Aunque, digamos, la relación no está bien establecida, pero en general la radiación es un oncogénico y se podría decir que sí, que hay un rol en el desarrollo de cáncer de endometrio. Otra paciente nos pregunta, una consulta, doctor, tengo endometriosis, ya tengo un hijo y tengo 38 años. ¿Me puedo hacer una histerectomía? Bueno, ahí hay varios detalles a considerar. Uno de ellos es la edad. Normalmente yo tengo a veces pacientes jóvenes que quieren ya, o que ya tienen 2 hijos y 3 hijos y quieren sacarse el útero, y a veces discutimos un poco con ellos el tema de la edad. A veces tengo más bien pacientes, fíjense, paciente nulípara, que ya sabemos que es un factor de riesgo, paciente que tiene además un endometrio engrosado, o sea, de 10, de 12, de 13, de 15 milímetros, y digamos, ella me pregunta si puede tener histerectomía, si es una paciente mayor de 50 años que ya no va a tener, digamos, concepción, ya no va a tener hijos, tiene factores de riesgo como la nuliparidad, tiene factores de riesgo de repente también la obesidad que se suma, y aparte que tiene un endometrio engrosado, entonces a veces obviamente hay que hacer primero la biopsia y luego se puede hacer la histerectomía. Ahora, la endometriosis en general es otro capítulo. En algún momento tendremos el gusto de hablar en este Facebook en vivo sobre el rol de la endometriosis. La endometriosis es un tema muy importante. Hay mucha gente, digamos, sufriendo de endometriosis y generalmente es una patología que tiene que tener un manejo aparte. Entonces, si usted es una mujer de 38 años que no piensa tener hijos y que sufre de cuadros, digamos, clínicos por endometriosis, probablemente sea candidata a una histerectomía, pero habrá que evaluar. Generalmente en este tipo de pacientes incluso hay que hacer una laparoscopía previa, hay que hacer una revisión para ver el grado de endometriosis, porque la endometriosis tiene diferentes grados y en algunos casos no estará indicado la histerectomía y en otros sí estará indicada la histerectomía, de manera que es una paciente, la que está en la pregunta, que tendría que tener una consulta y hacer una revisión específica de su caso para ver si es que tiene indicación de histerectomía o no. Hay otra pregunta que dice que ¿es normal que genere sangrados durante el tratamiento de endometriosis? Sí, hay sangrados, no solamente incluso la endometriosis sangra para afuera, sino también hay un sangrado interno y de hecho los pacientes de endometriosis sufren de dolor pélvico crónico porque hay exposición, porque hay sangrado dentro de la cavidad pélvica. Entonces sí tiene relación. Porque algunas personas se estarán preguntando, ¿y qué es una endometriosis? Una endometriosis es que hay tejido endometrial fuera del endometrio, o sea, en la cavidad pélvica, podría haber en las trompas, podría haber incluso en recto, en colon, y por eso que normalmente en la parte colorectal la endometriosis termina siendo también un capítulo para revisar. Así que sí puede haber sangrado producto de la endometriosis. Bueno, hay una pregunta que, como le digo, no quiero extenderme en el tema de la endometriosis, así que no es el tema. Vamos a contestar preguntas que tienen relación más bien con cáncer endometrio. Dice, tengo 40 años y tengo 2 tumores de endometriósicos en mis 2 ovarios. Me sacaron el útero, pero aún menstruo y mucho dolor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, 40 años, dice que ya le sacaron el útero. Yo de verdad no comprendo, probablemente le sacaron el útero, pero no le sacaron los ovarios porque tiene los ovarios, teniendo endometriosis, cuando más bien lo importante era haberle retirado los ovarios porque es la manera de que ya no haya, digamos, producción de la hormona que va a estimular el crecimiento del tejido endometrial, que es justamente el estrógeno que produce el ovario, y esta paciente debería tener, digamos, indicación más bien de un tratamiento quirúrgico, retirar los ovarios y luego continuar con tratamiento médico probablemente para endometriosis. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando viene primero en la regla un sangrado pequeño y después de 3 o 4 días viene la regla? Bueno, normalmente cuando viene la menstruación no es que empieza con la menstruación, sino viene como una especie de secreción previa que viene antecediendo a la menstruación.
Si a eso se refiere, esto, digamos, debería ser una especie de una presentación normal de una menstruación. En algunos casos no es una secreción, sino es un sangrado que se va a dar. Ahí no me alarmaría, salvo que la mujer esté en una etapa perimenopáusica, entonces sí debería ser estudiada y, como dijimos, debería tener mínimamente una ecografía transvaginal. ¿Tener el endometrio engrosado puede ser causa de un posible cáncer? La respuesta es sí. Todo endometrio engrosado estamos obligados a estudiarlo. Si ya vemos que el endometrio está engrosado, probablemente esa paciente debe tener biopsia endometrio, a veces se puede hacer un pequeño legrado o dependiendo se puede hacer una histeroscopía, en fin, pero todo paciente con engrosamiento endometrial es un paciente que debe ser evaluado para descartar cáncer de endometrio. Tengo 57 años, dice la paciente, a veces me viene pequeño sangrado de 2 días. Acá el dato que nos falta, ¿es posmenopáusica o es perimenopáusica o es menopáusica? Lo más probable es que podría ser perimenopáusica y lo más probable también es que podría ser posmenopáusica. En ambos casos, la paciente tiene que ir a estudiar. Tenemos que hacer ecografía, hacerle los exámenes y, en fin, en base a eso, hacer la conducta. Ya dijimos, toda mujer posmenopáusica que presente sangrado, cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. La ligadura de trompas es un factor de desarrollo de cáncer. No tiene relación en realidad. La ligadura tiene otra finalidad, es un bloqueo del conducto tubárico para que no pase, digamos, el óvulo, de manera que en realidad no tiene una relación con cáncer de endometrio. ¿Qué es la hiperplasia endometrial a diferencia del cáncer de endometrio? La hiperplasia endometrial es una denominación que se hace al crecimiento que tiene el endometrio, y lo cual no quiere decir que puede en el futuro convertirse en cáncer, porque la hiperplasia se clasifica en dos: hiperplasia simple y hiperplasia compleja. Normalmente los pacientes, y además que este diagnóstico es anátomo-patológico, o sea, no hay manera de decir solo con una ecografía, usted tiene hiperplasia. La hiperplasia es un diagnóstico por anatomía patológica. Se ha tomado la biopsia y el patólogo nos va a informar qué es. A veces solamente es un endometrio secretor, que muchas veces la mayoría nos informan así, o luego nos dicen es una hiperplasia. Pero cuando es hiperplasia, el patólogo nos tiene que decir si es simple o es compleja. Normalmente las hiperplasias simples van a observación, pero si es una hiperplasia compleja, estos pacientes tienen que ir a cirugía y a veces hacemos congelación con estos pacientes. Entonces, sí, de alguna manera tiene relación. Podría ser la hiperplasia, como dijimos, el tipo 1, el primer paso en el desarrollo de cáncer de endometrio. Dice, doctor, a mí me detectaron el endometrio engrosado, tengo 32 años, me mandaron una biopsia, pero justo me embaracé. ¿Qué me recomienda? Bueno, acá cuando es una persona joven y tiene el endometrio engrosado, ¿qué preferimos? Preferimos repetir la ecografía post-menstruación. Entonces, si a pesar de que la ecografía se ha realizado post-menstruación, tiene endometrio engrosado, es una paciente que tiene que ir a estudio. Pero en el caso de la señora dice, ¿se ha embarazado? Bueno, probablemente no ha ido mayor cosa. La indicación para esta paciente será que ahora que ya no, o cuando termine el embarazo, deberá entrar a estudios nuevamente para detectar cáncer de endometrio. Dice, doctor, tengo 54 años, 12 años sin menstruar, o sea, más o menos desde los 42, hiperplasia endometrial, fibrosis calcificado debe ser con dolor pélvico constante. ¿Hay otra forma de hacer una biopsia sin recurrir al legrado? No tengo hijos ni relaciones. Bueno, esta es una paciente de 54 años, que en mi opinión, dada la edad, probablemente se beneficiaría más bien de hacer una histerectomía con congelación. ¿Qué significa? Se hace la histerectomía, se saca el útero y en ese momento el útero es mandado al patólogo y el patólogo nos informa si en ese útero hay una neoplasia maligna o no la hay.
Si no la hay, termina la cirugía. Este procedimiento se hace por vía laparoscópica ahora. En nuestra clínica hacemos la cistectomía sin corte. Y si el patólogo dice que no hay, termina la cirugía. Si el patólogo dice que, para mala suerte del paciente, se detecta un cáncer, entonces se completa una cirugía que se llama estadiaje de endometrio, que involucra, digamos, una cirugía un poco más amplia que una histerectomía simple. El tener el endometrio engrosado de 6.5, pólipos y quistes puede desarrollar cáncer. ¿Cuál es la solución? Acá el dato que nos falta es la edad de la paciente. O sea, porque es diferente tener una paciente, digamos, que tenga 25 años y tiene 6.5 de milímetros, debo entender que son milímetros, de endometrio, a que tenga una mujer de 70 años con un endometrio de 6.5%. Entonces, la conducta es diferente dependiendo de la edad. Si es una mujer mayor con 6.5, amerita ser estudiada. Si es una mujer joven con 6.5, probablemente puede solamente tener observación. Dice, buenas tardes, los linfomas y las varices pélvicas, perdón, los miomas y las varices pélvicas pueden desarrollar un cáncer. En general, los tumores benignos terminan siendo benignos, pero hay un concepto que ahora nosotros cada vez somos más atentos a ello, que a veces en tumores benignos pueden ser la base para el desarrollo futuro de neoplasias malignas. De manera que siempre que evaluamos tumores benignos, en este caso del útero, los miomas, hay que siempre estar valorando, digamos, la opción de que sean quirúrgicos o van a ir a observación. Si yo veo una paciente que tiene un mioma que, digamos, medía 3 centímetros, luego mide 5, luego mide 7, probablemente la indicación va a ser quirúrgica. Y eso es importante. Ahora, acá, por ejemplo, en los miomas hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque recuerden que también en el útero, aunque no es el tema, existen los sarcomas uterinos. Entonces, muchos sarcomas uterinos van creciendo y los informes de ecografía decían que era mioma, y entonces cuando luego va avanzando nos damos cuenta de que no era un mioma, sino era un sarcoma uterino. Por eso es importante que a veces, en algunos casos, la ecografía transvaginal debe ser una ecografía Doppler, para ver la vascularidad de estos miomas y en base a determinados detalles que tiene este estudio Doppler en este tipo de tumores, vamos a poder establecer, digamos, la posibilidad maligna que pueden tener y por lo tanto la indicación quirúrgica de mejor retirarlos, hacer una histerectomía y poder solucionar el problema para que luego mandemos eso a patología y patología nos diga si hay o no hay enfermedad. Doctor, ya me detectaron endometriosis y ya me dijeron operación. Mi informe dice útero con mioma FIGO tipo 2.5 en endometrio y hallazgo ecográfico sugestivo de adenomiosis. ¿Qué significa? Me realizaron un examen el lunes. Bueno, la pregunta no me queda muy claro, pero a ver, si resumimos, tiene un cuadro de endometriosis, pero no sé qué estudios le hayan hecho, si esto solamente le hicieron ecografía, si probablemente tiene alguna tomografía adicional, en fin, ahora, otro dato que tampoco tenemos ahí es la edad de la paciente, si ya tuvo hijos o no tuvo hijos. Entonces nos faltan algunos datos, señora, para ver qué es lo más indicado con usted. Probablemente sería mejor que usted nos visite y podamos un poco definir su cuadro y poder establecer qué es lo que realmente usted necesita y qué es lo que habría que hacer. Dice, doctor, tengo un tumor mixto en el ovario izquierdo y endometriosis. ¿Qué hago? Tumor mixto, debo decir que es como un quiste complejo, ¿no? Lo entiendo así. Si es un quiste complejo y la paciente tiene endometriosis, la señora tiene indicación de cirugía. Todo quiste complejo va a ir a cirugía y se hace cirugía con congelación. Nuevamente repito, ¿qué es la congelación? Que en el momento que le estamos haciendo la cirugía, sacamos el anexo que está comprometido y probablemente incluso el útero, si es que la endometriosis también está involucrando todo el útero, entonces esta paciente va a ir, se saca la pieza operatoria y va a patología. En la clínica tenemos un excelente equipo de patólogos
de manera que a los minutos nos están avisando si hay neoplasia o no es neoplasia, si este quiste mixto o tumor mixto que le llama al paciente es oncológico o no es oncológico, y en base a eso se determina si termina la cirugía o se amplía la cirugía. Dice, ¿cuáles serían las consecuencias de realizarse histerectomía a mis 38 años? ¿Tendría que tomar hormonas? ¿Podría presentarse prolapso? Bueno, esta pregunta es importantísima. Es una mujer de 38 años, debo entender que tiene indicación probablemente por el endometrio, pero si es un endometrio de 17 milímetros debe ser, aunque ahí dice de centímetros, pero debe ser 17 milímetros, tiene que ir primero a un estudio. Si es hiperplasia simple, el paciente puede ser observado. Si es hiperplasia compleja, deberá ir a histerectomía. Si la mujer va a histerectomía porque es una hiperplasia compleja, entonces, y tiene 38 años o 37 años, normalmente no le sacamos ambos ovarios. Le dejamos por lo menos un ovario, con lo cual, digamos, no va a presentar lo que llamamos la menopausia quirúrgica, y no va a tener necesidad de tomar medicación, de tomar hormonas. Entonces, cuando una mujer joven se hace histerectomía, se le deja un ovario, y este ovario va a suplir, digamos, la función de ambos y no va a ser necesario que haya una toma de hormonas. Esa sería, digamos, la respuesta para esta paciente. Entonces, normalmente cuando hacemos histerectomía en personas jóvenes, sí dejamos el ovario de manera que no necesiten tomar hormonas. Normalmente, más bien, cuando hacemos histerectomía total, donde sacamos ambos ovarios, porque, por ejemplo, tiene cáncer, y entonces en el cáncer hay que sacar ambos ovarios, entonces probablemente estas mujeres deben ser posteriormente evaluadas para una terapia de reemplazo hormonal y ver cómo se va a manejar esta paciente. Entonces, nuevamente, finalmente decir que el cáncer de endometrio en general tenemos pautas para manejar, pero el tratamiento siempre es individualizado. Cada caso es diferente, la edad de la paciente, los factores de riesgo que tiene, si hay algún factor hereditario, si hay algún factor congénito también. Quiero recalcar acá en este punto que los pacientes que han tenido antecedentes de cáncer de ovario, cáncer de colon, también y cáncer de mama, tienen un factor importante para desarrollar cáncer de endometrio. Y dentro del tema, digamos, del factor hereditario, quiero decirles que si usted tiene algún familiar que ha tenido cáncer de ovario, cáncer de endometrio, o cáncer de ovario, de colon o mama, también puede tener un factor de riesgo y por el cual sería conveniente hacer un estudio de detectar cáncer de endometrio. Bueno, agradecerles, el tiempo siempre nos gana. Agradecerles por haber, digamos, compartido con nosotros este momento. Recordarles que nos pueden visitar en nuestra clínica. Estamos en el 4º piso de la Torre A para cualquier consulta, para cualquier duda, para cualquier estudio. Gracias a Dios tenemos la tecnología que nos permite hacer el diagnóstico precoz, que es lo más importante en este tipo de cáncer. Muchísimas gracias y un saludo para todos.